Bienvenidos al 14º capítulo ya de Espejo Constitucional, espacio donde comparamos la Constitución vigente con la propuesta de nueva Constitución que nos da la Convención Constitucional. Qué entretenido, ¿cierto? Bueno, les recuerdo dar like a este video, compartirlo en sus redes sociales. También nos pueden hacer donaciones a través de los super stickers, super chats durante la transmisión en vivo. Pero si estás viendo este programa en horario diferido, ¿cierto? Tras cuando queda grabado en YouTube, ¿no? Así que ahí puedes entrar a nuestra página web y también seguir apoyándonos a través de Patreon y Flow. Te recuerdo entonces que estamos con un súper concurso para tener 10.000 suscriptores. Cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores vamos entonces a sortear una tremenda biblioteca liberal, libros que tienen que estar en tu biblioteca para que sea realmente una biblioteca liberal. Suscríbete y gana. Entonces ahí tenemos esos 6 títulos muy interesantes para que completes, para que complementes tu biblioteca liberal infaltable para las personas entonces liberales. Entonces quiero comenzar el día de hoy con un tema muy importante. El tema del derecho a la salud. Nos vamos a tener que ir todos a FONASA. ¿Será verdad? ¿Qué cree usted en la casa? Imagínese, pasar a engrosar esa tremenda lista de espera que está, ¿cierto?, en el sistema público. Todas las personas que tenemos ISAPRE, que podemos optar a un bono, ¿cierto?, y atendernos en el sector privado, de las personas que también tienen FONASA y se pueden atender en el sector privado, ¿nos vamos a tener que ir todos de un día para otro a FONASA? Bueno, buenos días, ahí nos están saludando. Hola, sobrino, qué amoroso que nos saluda tempranito. Bueno, y para hablar de este tema tenemos un tremendo invitado. Él es ingeniero comercial, ex subsecretario de redes asistenciales del Ministerio de Salud durante la pandemia, ex convencional por el Distrito 9. Les hablo de don Arturo Zúñiga, a quien le damos una cordial bienvenida. Adelante entonces, Arturo. Hola Darín, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá en este programa de Espejo Constituyente para poder conversar acerca de un tema tan importante como lo es la salud y la propuesta que hace esta convención radical acerca de este tema. Sí, hay como un ruido en tu transmisión. ¿Será el audífono? Ahí sí, ahí parece que se solucionó. Estamos perfectos, Arturo. Perfecto. Bueno, y para comenzar, para introducir este tema, les quiero mostrar entonces el semáforo constitucional del Instituto Res Pública. A ver qué nos dice el Instituto Res Pública respecto del tema que vamos a tratar hoy día, entonces, del tema de la salud. Deme un minuto, entonces, para compartir el semáforo constitucional. Vamos entonces acá, semáforo constitucional. ¿Lo pueden ver ahí entonces? Exactamente. Déjenme leer, entonces tenemos un tremendo semáforo en rojo. Dice, derecho a la salud, prestadores, cotizaciones, 7% y seguros. Se elimina el derecho de elegir el destino de las cotizaciones de salud, actual 7%, para financiar un sistema único de salud, estableciendo en la práctica un nuevo impuesto. Adicionalmente, la cooperación del sector privado en materia de salud está condicionada a la voluntad del Congreso Plurinacional de Diputadas y Diputados. ¿Qué les parece, amigos míos? Entonces, bueno, el Instituto Res Pública realizó esta tremenda herramienta, ¿no? Donde usted puede ingresar sus dudas, ¿cierto? Ver el tema que le interesa revisar y ahí le sale el semáforo en rojo, en amarillo, en verde. Bueno, tiene varios entonces semáforos en rojo. En rojo, sí, tenemos también uno en amarillo, pero bueno, ¿cómo se saca esto acá? Acá. Bien, ahí volvimos entonces los dos a estar
estoy haciendo toda la parte de la dirección, Arturo, así que imagínate, estamos con algunos problemitas técnicos con nuestro director, así que me ha tocado el día de hoy. Bueno, ¿y qué te parece lo que dice República al respecto, Arturo? Dame tu opinión. Yo, a ver, obviamente para poder hacer un diagnóstico sí, ahí acerca sigue, de lo que... perdón, ahí sigue el problema del... como que sale un chicharreo. A ver, habla, por favor. ¿Ahí se escucha mejor? No, yo creo que es la conexión, pero dale nomás, dale nomás. Ya. A ver, lo que se propone en la propuesta de la convención, obviamente uno tiene que relacionarlo con el diagnóstico, ¿ya? Y nosotros sabíamos que teníamos que hacer una propuesta en salud debido a que tanto el sector privado, en las jurisdicciones de ISAPRE, como el sector público, en la administración de los hospitales, habían serios problemas. En los públicos, lo que tú mencionaste en un comienzo, la lista de espera, pero también en el privado, donde muchas veces los cotizantes de ISAPRE se quejan justamente porque son discriminados, porque están cautivos dentro de la ISAPRE, porque les suben el precio de sus planes anualmente y no tienen mucha posibilidad de poder elegir porque es muy difícil comparar un plan sobre el otro. Y en ese sentido había que hacer una propuesta que fuera a atacar estos problemas. Y lamentablemente la convención desecha esta oportunidad y propone una respuesta que yo creo que no deja contento a nadie, ¿ya? Porque ni siquiera lo hace con uno de los grupos, como podría haber sido el grupo más perjudicado hoy en día, que es el quienes atienden en el sector público, en los consultorios y los hospitales, y que tienen listas de espera de 2 millones de personas para consulta de especialidad y de 300.000 cirugías que obviamente cada vez que una persona cae en esa lista tiene que esperar meses y meses. Y lo digo porque el tema más importante, y que tú también lo mencionaste a propósito de este semáforo de red pública, es que ya no se garantiza esa libertad, ese derecho que tienen los ciudadanos de poder elegir dónde atenderse, ya sea una persona que elige atenderse en un ISAPRE y por lo tanto compra un plan determinado de una clínica, pero también de las personas en FONASA que juntan su plata para poder comprar un bono de libre elección, para poder comprar un bono PAD y realizarse una cirugía del sector privado porque ya están aburridos de esperar del sector público. Y para peor es que tanto las personas de ISAPRE como las personas de FONASA que se atienden en el sector privado a través de la compra de un bono de libre elección van a migrar muchas de ellas al sector público y van a perjudicar a quienes hoy día se atienden ahí y van a ver aún más alejada la posibilidad de atenderse porque ya es un sistema que está bastante saturado y va a tener una presión adicional de parte de estos otros dos grupos que hoy día se atienden en el sector privado. Por lo tanto, en mi opinión, es una solución que perjudica a los tres grupos y nadie gana con esta propuesta que hace la convención. Perfecto, Arturo. Mira, seguimos con un chirrido mientras tú estás hablando, se escucha como un chirrido. Entonces, mira, voy a poner una animación que tenemos, un video del convencional Alfredo Moreno que enmarca más o menos lo que estamos conversando. Entonces, a lo mejor sería bueno mientras vemos el video que tú revises la conexión, quizás reiniciar el Wi-Fi, no sé. Dale, entonces veamos el video. Voy a salir de la conexión y voy a volver a entrar. Perfecto, dame un minuto, yo te saco. Entonces vamos a ver ese video, como les decía, del convencional Alfredo Moreno, perdón, que básicamente nos sitúa y nos da varias luces respecto de lo que sucede con este tema, con el derecho a la salud, ¿cierto? Lo que nos está proponiendo la Convención Constitucional. Vamos entonces con ese video, atención. Disponibilidad, sin importar si estaban en FONASA o en ISAPRE. Es decir, 6 de cada 10 chilenos prefieren elegir entre la salud pública y la privada. La misión de la convención era que todos pudieran elegir y que esa libertad no saliera tan cara. Y lo podía hacer garantizando que todos los chilenos podrían atenderse donde hubiera disponibilidad, sin importar si estaban en FONASA o en ISAPRE. Es decir, la misión era que a toda persona que necesitara la atendieran en el centro de salud donde hubiera cupo. No importa si este es público o privado. Posterior a esa atención, el Estado debería cubrir la mayor parte de los gastos médicos para que nadie se endeude por mantenerse sano. Todo eso se logra integrando el sistema de salud.
lo que ha funcionado muy bien en toda la pandemia. Ya, ¿y qué decidió la Convención? La Constitución de la Convención eliminó el derecho a la protección de la salud y la libertad de elegir el sistema de salud, sea público o privado. A cambio, garantiza un derecho a la salud mediante un sistema nacional único y público de salud. ¿Eso importa? La verdad que sí, importa y mucho. Porque sin estudios, sin análisis y sin medir su impacto, la Convención decidió que 3,4 millones de usuarios de ISAPRE pasen a FONASA. FONASA, que hoy ya tiene 2,1 millones de personas en lista de espera, recibirá 3,4 millones de usuarios adicionales. Además, al haber eliminado el derecho a la libre elección del sistema de salud, los 8,6 millones de usuarios que compraban bonos de FONASA para atenderse a la salud privada ya no podrán hacerlo. Y si alguno de ellos quisiera acceder a la salud privada, tendría que pagar FONASA primero y después otro seguro adicional, lo que hace que la salud privada sea aún más inaccesible. La libertad y derecho de elegir atender su salud donde mejor la cuide, aquí no está. Eso no es lo que queríamos. Exactamente. Bueno, vimos entonces, eso era lo que pedía la gente, Arturo, en la calle para cuando fue el mal llamado, digo yo, estallido social, al cual prefiero referirme como insurrección. ¿Qué te parece? Yo no vi ninguna pancarta que dijera todos a FONASA. Claramente no, Tarín, y eso es lo más penoso de esta propuesta que hace la Convención Radical, que no da respuestas en el fondo a estas demandas ciudadanas, que muchas de esas son demandas justas. O sea, si una persona cotiza mensualmente su 7% en FONASA y resulta que el día que va a necesitar de que su seguro de salud la acompañe a esa persona para poder operarla rápidamente, FONASA le dice, lo siento, sabe que usted va a tener que ingresar a esta lista de espera y va a tener que esperar durante meses, es bastante injusto. Y la propuesta, obviamente, uno esperaría que fuera en esa línea, en atender esa demanda justa de una persona que mensualmente paga su 7% y que tiene que recibir esa atención de forma oportuna. Y lamentablemente esta convención radical no solamente no le da una respuesta en el fondo, sino que en la forma en cómo todo esto, durante estos 12 meses se desarrolló esta convención, deja mucho que desear, porque aquí, además de tener un mandato de fondo, de dar una respuesta a salud, a educación, a pensiones, a vivienda y sobre todo a seguridad, también tenía que ser un mandato de poder unir a nuestro país, de construir esta casa de todos que tiene que cobijar una constitución. Y todos vimos lo desastroso que fue, o sea, desde el primer día, pifiando el himno nacional, la mentira, el fraude electoral de la persona que mintió sobre un cáncer para ser electo, convencional Rojas Vade, cuando se disfrazaron de Pikachu, de dinosaurio azul, cuando se aumentaron las asignaciones de 1,5 millones a 4 millones, cuando decidieron no invitar a los expresidentes a la ceremonia de término, cuando una persona votó desde la ducha. Todos esos hechos obviamente perjudican a que Chile hoy día se encuentra más polarizado de lo que se encontraba hace 3 años atrás, y claramente esta convención fracasó de forma y fracasó de fondo. Y en términos prácticos, quería más o menos ver los números, tú que fuiste subsecretario, en términos globales, ¿cuántas personas tenemos entonces en ISAPRE? ¿Cuántas personas tenemos en FONASA? Hoy día son 3,4 millones de personas que se encuentran en ISAPRE, tanto como cotizantes como beneficiarios, es decir, las cargas, las famosas cargas. Y tal como lo explicaba en el video Alfredo Moreno, el convencional Alfredo Moreno, esas personas van a tener que emigrar muchas forzadamente al sistema público. Y lo digo forzadamente porque muchas de esas personas ya se encuentran con alguna enfermedad, como podría ser una diabetes, una hipertensión. Y si bien esas personas puede que tengan muchos recursos, ¿ya? Muchas de ellas van a tener que entregar su 7% a este ente estatal que se va a crear, un FONASA ampliado. Y a lo mejor algunas de ellas podrían tener incluso plata para poder comprar un seguro privado. Pero al tener una preexistencia, al tener una enfermedad ya crónica, los seguros privados no la van a aceptar. Y este argumento que se esgrimía para poder justificar que todos fuéramos a un fondo común
que era que van a haber recursos adicionales para atender a personas de menores ingresos, es totalmente falso, porque las personas que van a migrar al sistema FONASA son personas que se encuentran ya con una enfermedad crónica, por lo tanto su 7% va a ser deficitario para poder cubrir la enfermedad, los medicamentos, el tratamiento de esas personas. Por lo tanto, acá se va a producir un déficit adicional de 500.000 millones de pesos al año cuando estas personas de ISAPRE migren hacia el sistema público estatal. Y esto no solamente es perjudicial para estas personas, sino que también es muy perjudicial para las personas que se encuentran en FONASA, que muy bien sabemos todos que tenemos que esperar largas horas en las urgencias, tenemos que esperar varios meses para recibir la interconsulta en el hospital para el especialista y obviamente también para la cirugía, y van a ver aún más alejada la posibilidad de atenderse porque van las mismas camas, los mismos hospitales, los mismos consultorios, ahora van a tener que atender a un número mayor de personas. Exactamente. Bueno, mucho se ha hablado que la nueva Constitución por fin consagró derechos sociales, ¿no? Como el de la salud en este caso. Pero esto es cierto. ¿En la Constitución vigente no está el derecho a la salud? Bueno, entonces les invito ahora a revisar nuestra imagen de la norma vigente. Estoy hablando acá. Acá entonces, no sé si ese sería... Claro. Entonces, imagen norma vigente, esto es el texto actualizado de diciembre del 2019, en el capítulo 3 de los derechos y deberes constitucionales, en el artículo 9 vemos el derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá asimismo la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado. Bueno, ahí vemos entonces claramente la Constitución vigente tiene el derecho a la salud, pero la gran diferencia, creo yo, es que se incluye a las instituciones públicas y privadas, ¿cierto? Y te da como ciudadano el derecho a elegir. ¿Qué opinión te merece esta norma, Arturo? Yo creo que es una norma que podría haber sido perfeccionada, que podría haber sido ampliada, porque obviamente que uno tenga la posibilidad de elegir dónde atenderse, ya sea en una institución privada o una institución pública, es algo que no se contrapone contra un derecho a la salud como el que se plantea en esta convención radical. Pero acá siempre estuvo en la cabeza de los convencionales más radicales de la convención la idea de que no existiera salud privada, ya en un principio eliminándola, posteriormente limitando su posibilidad de lucro y al final termina quitándole este derecho a los ciudadanos, esta libertad a los ciudadanos, que es la que sale en la última frase, y entregándole más poder a los políticos, porque lo que hace la propuesta de la convención es traspasarle esa posibilidad de que el sector privado participe en un sistema público de salud al Congreso Nacional, es decir, le quita una libertad, le quita un derecho a la ciudadanía y le entrega a cambio más poder a los políticos, al Congreso Nacional. Y para los que no somos abogados, lo primero que nos enseñaron cuando estuvimos viendo la Constitución era que una Constitución tiene que, obviamente, entregar un poder a los políticos para que gobiernen el país, pero al mismo tiempo limitar ese poder para que los ciudadanos podamos desarrollar nuestro proyecto de vida individual o familiar. Y acá lo que se hace es justamente lo contrario, es quitarle poder a la ciudadanía para entregárselo más a los políticos.
Entonces es totalmente inentendible la propuesta que hace la convención. Y el segundo punto importante, Tarín, es acerca de este derecho a la salud, que es un derecho garantizable que supuestamente propone la convención. Y uno obviamente podría estar de acuerdo en eso. Es decir, que una persona que necesita una cirugía pueda exigir eso en el tiempo oportuno. Y lamentablemente la experiencia internacional lo que nos da señales es de que no ocurre eso, que lamentablemente las personas de menores ingresos no tienen la capacidad de poder contratar un abogado para llegar a la Corte con un recurso de protección, incluso para poder apelar a la Corte Suprema y cosa de exigir su derecho a la salud. Y el ejemplo más cercano que tenemos y más reciente es lo que ocurre en Colombia, en donde la Constitución tiene este derecho de garantía de acceso a la salud, y lo que ocurre es que las familias de mayores ingresos de Colombia demandan al Estado para que sus hijos puedan tener derecho a un tratamiento de medicamentos para poder ser más altos. Y en eso Colombia se gasta miles de millones de pesos, y esos miles de millones de pesos obviamente significan un costo alternativo para las personas que están esperando por una cirugía de cadera, por una cirugía de rodilla, y que son personas de menores ingresos y que no tienen la posibilidad de poder apelar a la Corte Suprema para obviamente recibir su derecho a la salud. Por lo tanto, todo esto que finalmente se termina de alguna judicializando, beneficia a las personas de mayor ingreso que tienen obviamente la opción de contratar un abogado, y perjudica a las personas de menor ingreso que no tienen esa posibilidad. Exactamente. Mira, seguimos un poco con esta interferencia que suena, es mucho menor a la anterior. Entonces te voy a sacar mientras yo leo la norma de la propuesta de nueva constitución. ¿Te parece, Perfecto. Arturo? Dale. Entonces, acá, y seguimos entonces con, con esta norma. Ahí. Entonces, esta es la propuesta de la nueva Constitución que nos da la Convención Constitucional en el capítulo 2, Derechos Fundamentales y Garantías. En el artículo 44, en el numeral 5, dice: el Sistema Nacional de Salud es de carácter universal, público e integrado. Se rige por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación. En el numeral 7 tenemos: el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse a este sistema. Y aquí viene el punto 9, que es la parte más importante de lo que hablaba Arturo. En definitiva, que todo tu 7%, su 7%, señora, señor, que usted que está en la casa, se va a ir a este fondo común. Dice: el Sistema Nacional de Salud es financiado a través de rentas generales de la Nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema. Esa entonces es la norma que nos propone la Convención Constitucional. Quería saber entonces la opinión, ¿cierto? Entonces el numeral 9 de esta norma es la que en el fondo grafica que todos los dineros de ese 7% que usted en la casa le descuentan de su sueldo, o en caso de ser independiente, lo pone usted de su bolsillo, que es mi caso, va a ir directamente a este fondo nacional y no va a contar para pagar su ISAPRE. Ese es el real problema, ¿no, Arturo? ¿Qué opinas tú? Sí, creo que se sigue escuchando, porque yo también lo escucho como interferencia, pero bueno. Ahora no, ¿eh?
No, ahora perfecto, sí, si de repente viene, va y bueno, viene. ahí Jimena Corral da en el clavo, pone tantos calificativos que le pusieron a los artículos. Y eso es una de las grandes críticas que se le hace no solamente a este artículo de salud, sino que a toda la propuesta de la convención, ¿ya? Está llena de artículos que son muy difíciles de darle una buena interpretación, no una buena, sino que una única interpretación, que el día de mañana esto va a terminar en la decisión de un juez. Y eso es el peor de los mundos. Nosotros necesitamos una constitución que dé certezas, que dé claridad, para que después en la promulgación de las leyes, estas leyes tengan relación a lo que se discutió aquí en la convención. Pero estos 3 artículos que tú acabas de mencionar son los 3 artículos claves, es decir, la creación de un sistema público integrado, el destino de todos los 7% a un ente estatal y la eliminación de esta libertad, este derecho que teníamos los ciudadanos con la actual constitución y que de poder elegir dónde atenderse, de poder comprar un bono FONASA para llevar a su hijo al pediatra y eliminar este derecho, esta garantía y traspasárselo con más poder a los políticos, es decir, que sea el Congreso Nacional el que decida por los ciudadanos si tenemos ese derecho a elegir dónde atenderse. Y claramente eso va en contra de lo que la ciudadanía busca. Hay muchas encuestas que dicen, por ejemplo, una que publicó la Universidad del Desarrollo, en donde el 84% de las personas no quiere atenderse en el sistema público de salud, ¿ya? Entonces, estamos hablando de algo que es totalmente en contra de sentido común. Y en mi opinión, estas son las situaciones que hoy día le están causando un rechazo cada vez mayor a esta propuesta que hace la convención. Hay una mayoría social que al leer esta propuesta dice, esto no es lo que yo quería, o lo que yo quería no está en esta propuesta. Entonces, ojalá que todo el mundo se lea la propuesta de la convención para que vean que claramente, como lo hemos visto acá, como se ha comentado en el chat, es algo que no es de sentido común, no es de libertad, no es de que los ciudadanos podamos elegir, sino que todo lo contrario, es una constitución que le otorga muchos poderes a los políticos en desmedro de estos derechos y libertades que tenemos que tener los ciudadanos. Por lo tanto, en mi opinión, cada vez que un ciudadano, un chileno, se lea esta convención, es una persona más que se suma a esta mayoría social que durante las últimas semanas se ha manifestado en contra de esta propuesta tan radical que hace la convención. Exactamente, es transversal, entonces vemos un gran espectro desde la más extrema derecha hasta la centro izquierda, parte de la izquierda, que estamos todos de acuerdo en que la propuesta es mala. Incluso la gente que quiere aprobar para modificar, a pesar de los vetos y que ya se les ha explicado en todos los tonos que no va a ser modificable, ¿cierto? Pero bueno, a continuación los invito a revisar las declaraciones de David De Brot. Él es economista y especialista en regulación de sistemas de salud y colaborador de la Confusam. Este video corresponde al conversatorio La salud en la nueva constitución, avance o retroceso, que está entonces en la tercera. La tercera fue quien hizo este video. Entonces, atención con ese video. El derecho vuelve a ser el derecho fundamental, que es el derecho a que el Estado proteja la salud de la población y no a favorecer la existencia de un mercado privado, que era lo que estaba establecido en la Constitución del 80. Por cierto, los dos modelos tienen limitaciones, los dos modelos tienen problemas, pero aquí la Convención ha hecho una opción respecto de construir un único sistema que esté organizado desde la oferta y donde los seguros, no solamente la ISAPRE, sino que también en el largo plazo FONASA, tienden a desaparecer, y esa organización se hace sobre la base de la provisión de los servicios y dar acceso a la población en condiciones integrales y de igualdad respecto de los servicios que se otorgan. Por cierto, eso es algo que hoy día, en el cortísimo plazo, no se puede materializar de esa forma sin el sector privado. El sector privado va a tener que estar presente, y de hecho está presente.
los beneficiarios de FONASA se atienden en un porcentaje importante en prestadores privados, por lo tanto eso no es algo que, por más que alguien quisiera borrarlo, ¿no es cierto? Eso es algo que va a seguir ocurriendo por mucho tiempo hasta que se generen las condiciones para que el sector público se fortalezca y, por otro lado, que los privados, en condiciones distintas a las de mercado y sin finalidad de lucro, ¿no es cierto?, en torno a la salud de la población, puedan adaptarse e integrarse en un sistema que en general es un sistema mixto en la provisión. Bueno, ahí teníamos las palabras entonces de David de Brot. En caso de aprobarse la nueva constitución, Arturo, ¿es real lo que plantea de Brot cuando señala que los prestadores privados tendrán que estar presentes por mucho tiempo hasta que el sector público se fortalezca? Incluso yo vi toda la cuña completa y él hablaba de más o menos un par de décadas. ¿Qué pasó con las normas transitorias a este respecto? ¿Cómo sería eventualmente el proceso, el paso entre lo de hoy y el sistema nacional y único de salud que propone la convención? Bueno, se estableció una norma transitoria en relación al artículo de salud que dice que el presidente tiene un plazo de 18 meses para enviar un proyecto de ley al Congreso. Espérame, Arturo, es que estamos de nuevo con el chirrido, te voy a bajar y te vuelvo a meter. Dame un segundito. Bueno, como veíamos entonces, David Bedrot, él va por el apruebo y señala entonces, dentro de la cuña, ustedes la pueden ver en la tercera, en el canal de la tercera de YouTube, la pueden revisar, y ahí él menciona que más o menos sería un par de décadas de pasar de lo que tenemos hoy día, de este sistema mixto integrado, ¿cierto?, a lo que propone la nueva constitución. Entonces, ¿será posible esto? ¿Hay alguna evidencia en las transitorias? Entonces, vamos a ver si resolvemos ese problema con la transmisión de Arturo. Dale, Arturo. ¿Se escucha bien ahí? Más o menos, la verdad. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ese como interferencia. Se siente una interferencia que debe ser de la señal internet. Pero como lo decía anteriormente, la Constitución propone un artículo transitorio, que es que en un plazo de 18 meses desde que se aprueba la Constitución, el presidente debe enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional para que éste establezca, obviamente, la bajada que se hace en relación a este artículo de la Constitución. Para graficarlo de alguna forma en estos 20 años que tú mencionabas que podría tardar en el sector público tener una capacidad para poder absorber toda esta cantidad de personas que seguramente migrarán hacia este sistema público integrado, te lo grafico con una sola especialidad, con una sola enfermedad, que es las personas que se dializan. ¿Ya? Nosotros sabemos que las personas que se dializan tienen que ir 2, 3 veces a la semana durante 3 horas, 4 horas incluso, a dializarse. Hoy día casi el 100% de los centros ambulatorios de diálisis son privados. ¿Ya? Son manejados por nefrólogos, por enfermeras, por técnicos de enfermería, que no son funcionarios públicos. Y el sector público tiene muy pocos centros de diálisis, casi todos exclusivos para personas de mayor gravedad, es decir, que están hospitalizadas y que dentro de esa hospitalización reciben la diálisis. Por lo tanto, estaríamos hablando de que 23.000 familias, 23.000 personas que se dializan hoy día de Arica a Punta Arenas no tendrían un centro ambulatorio para dializarse. ¿Tú te imaginas la tragedia que implicaría si es que el Congreso Nacional decide posteriormente que no puede haber participación privada? O sea, 23.000 personas obviamente tendrían graves consecuencias para su salud debido a no tener opción de dializarse en un centro ambulatorio. Entonces, estamos hablando de algo que es sin sentido, que de verdad no está pensado en el foco que tiene que tener una constitución, que es la persona, en la dignidad de la persona humana, sino que está pensado de cara de imponer una ideología tan radical que es la que el Estado debe ser el proveedor de todas las acciones que resuelven un problema público. Y por experiencia de otros países sabemos perfectamente que no es posible y que siempre va a haber
una organización civil, una persona que lo va a poder hacer mejor porque el Estado tiene muchos conflictos de interés que atentan contra el resultado final, que es el beneficio de una persona. Por lo tanto, la propuesta que se está haciendo es darle más poder al Estado y quitando a la sociedad civil de poder resolver un problema público, en este caso como es la salud. Exactamente, exactamente. Imagínate, o sea, ellos proponen que en 18 meses, me decía, se haga el cambio, y un cambio que debería tardar unos 20 años. ¿No? Y lo encuentro increíble. Y sabemos perfectamente que hoy día el causante del mayor problema en salud es precisamente la ineficiencia del Estado, ¿ya? Hoy día el Estado, por ejemplo, con un claro ejemplo, desde el año 2012 a la fecha, es decir, en 10 años, el presupuesto de salud se ha duplicado, ha crecido un 116%. ¿Tú sabes, Tarín, cuánto han crecido las cirugías, teniendo un aumento de un 116%? Un 1% al año. Es decir, se le entrega más plata a los hospitales y los hospitales no ocupan esa plata para poder darle respuesta más oportuna a la ciudadanía teniendo más cirugía. Entonces, estamos hablando de que esos intereses, esos conflictos de interés que planteé anteriormente, son los que se llevan y capturan esos mayores recursos que les podamos entregar a los hospitales. ¿Por qué? Porque dentro de los hospitales, dentro de todo lo que es el sistema de salud, está absolutamente politizada la administración, la gestión de estos establecimientos. Y bien sabemos que el día de mañana, con otro artículo que se aprobó, que está en los derechos del trabajo, de poder irse a huelga, los funcionarios de la salud, Ramales. un sistema único estatal, es decir, un monopolio que se va a poder ir a huelga, eso va a ser caldo de cultivo para que las listas de espera sigan creciendo y las personas no reciban su atención a tiempo. Va a ser catastrófico, catastrófico. Imagínate la gente que se tiene que dializar, que sin la diálisis no puede vivir. O sea, no es que como uno, no sé, pues se va a hacer un tratamiento de algo, no, simplemente si no te dializas cierta cantidad de veces a la semana, simplemente no puedes seguir viviendo. Yo lo encuentro realmente catastrófico. Entonces, a pesar de lo que hizo la convención, según la encuesta CADEM, el 76% de los trabajadores cree que debe haber libertad de elegir un sistema público o privado. Es decir, el 76% de los chilenos, 76% de todos nosotros, preferimos elegir público o privado. Justamente de este tema los voy a invitar a revisar las aprehensiones de la actual ministra de Salud, doña Begoña Yarza, durante la Asamblea Nacional de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud. Veamos entonces qué dice, sí, doña Begoña. Atención. Uno de ustedes es un líder de salud y por tanto tenemos que activarnos, porque no nos va a ser fácil. Porque cuando hablemos de sistema universal y único de salud, los más poderosos se las van a arreglar. Y si no lo explicamos bien, y si no estamos cerca de los ciudadanos, capaz que nos veamos en una marcha de los ciudadanos pidiendo que les dejen elegir el sistema que quieren. Y eso va a ser tremendo, ¿no? Para nosotros. Horror, no vaya a ser cosa que la gente alegue por su derecho a elegir. ¿Qué te parecen las palabras de la ministra? Yo creo que ella está en el clavo. O sea, lo que ella está diciendo es lo que realmente piensan. Y ellos creen y tienen una ideología y están convencidos de que es la correcta, de que ellos saben mejor que lo que uno o lo que una familia puede decidir en cuanto a la salud, ya sea de su hijo, de su esposo, de su madre. Y eso es lo tremendo, que ella ocupa esta palabra para decir que le parecería tremendo que las personas marcharan por exigir este derecho a elegir. Bueno, a mí me parece tremendo, me parece brutal creerse con esa superioridad moral de saber qué es lo mejor para cada una de las familias de nuestro país. Eso es una ideología de extrema izquierda, es una ideología de poder controlar todas las decisiones que la sociedad civil
quiera tomar, de que una familia que por muy pocos ingresos que tenga, pero si el hospital no le está dando hora para atender a su hijo y ella consigue 9.000 pesos para comprar este bono FONASA, esa persona pueda elegir eso y tenga esa opción en la mano, porque ella sabe mejor que nadie cuánto está sufriendo su hijo por alguna enfermedad. Y esta persona, esta ideología, la ministra de Salud, Begoña Yarza, cree que ella sabe mejor que esa madre cuando le toca la atención a su hijo. Entonces, de eso es lo que estamos hablando, de un poder estatal, de una capacidad que le estamos entregando a los políticos de poder decidir en todas las esferas de nuestro diario vivir. Y en este caso en particular, en la salud, es algo que ya tenemos un ejemplo, que son 2 millones de personas esperando por una consulta de especialidad, 300.000 personas esperando por meses por una cirugía. Eso obviamente es lo tremendo. Exactamente. Bueno, a mí me da vergüenza ajena, la verdad. Que ella, además que habla de los poderosos, ¿no? Por supuesto que se refiere a las ISAPRES y eso, pero ella está en una Asamblea Nacional de profesionales universitarios de los servicios de salud de Chile. No está hablando con el señor que hace el aseo, ni está hablando con el guardia de los servicios de salud. Está hablando con los profesionales del servicio de salud. Entonces, habla de los poderosos con esta ideología tan marcada, ¿no? Del totalitarismo, de dividirnos entre los buenos, los malos, los poderosos, los desposeídos. O sea, realmente no da la altura, no da la altura de una ministra de salud. Así que bueno, raya para la suma, con la nueva constitución todos tendremos que pasar a FONASA, salvo quienes puedan pagar ese 7% adicional que recaudará este Sistema Nacional de Salud y optar a un seguro de salud privado. Los invito entonces a revisar las declaraciones de don Héctor Sánchez. Él es director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Nacional Andrés Bello. Otro de los expositores de este conversatorio, La salud en la nueva Constitución, avance o retroceso de la tercera. Entonces vamos con el video número 4. Atención. De carácter estatal, que es monopólico en el financiamiento, que es monopólico en la oferta y que en definitiva tiene muy limitada la participación de terceros ya privados, ya en este caso, para que puedan participar, ya sea en el financiamiento y también en la prestación de servicios de salud. Vamos a agravar la situación actual porque hoy día el sistema tal cual está constituido tiene 2 millones de personas en lista de espera, tiene más de 314.000 personas esperando por una cirugía por mucho tiempo, y lo que se le va a hacer es que se le va a agregar una cantidad de población muy importante, porque lo que no se ha dicho, lo que no está expresamente establecido, pero que se desprende, es que las ISAPRES desaparecen. Y las ISAPRES desaparecen, ¿ya? Y no queda claramente establecido qué sucede con las personas. ¿Ya? Mi preocupación no son las ISAPRES. Mi preocupación son fundamentalmente qué sucede con las personas, ¿ya? Y principalmente qué sucede con ese 1.200.000 personas que hoy día tienen carencias, preexistencias y exclusiones y por razón por la cual están cautivos en su ISAPRE. Esas personas sencillamente se quedan en el aire porque no hay respuesta clara para que en definitiva esas personas puedan acceder. Exactamente. Entonces, respecto de ese 1.200.000 personas, cierto que quedarían sin atención porque tienen carencias, preexistencias y exclusiones. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué crees tú que va a pasar? Tú que tienes un poco más de experiencia, ¿cierto?, en el área de salud pública. Estas son las personas que te comentaba en un principio, Tarín, de que obligadamente van a tener que migrar a este sistema público integrado, van a tener que migrar a este FONASA ampliado. Y van a migrar, obviamente, con su 7%, que a ojos de los más radicales de la convención, eso implicaría un mayor financiamiento para quienes hoy día no pueden operarse por estar en lista de espera, pero no saben que ese 1.200.000 personas tiene una enfermedad como la diabetes, como la hipertensión, y obviamente eso implica un gasto. Entonces, el gasto en medicamentos, en tratamiento, en cirugía, es superior a este 7%. Y eso va a provocar un déficit de 500.000 millones en el sistema público integrado de salud. Por lo tanto,
este pensamiento que las personas que propusieron esta norma de salud pensaron que iba a significar mayor financiamiento, están absolutamente equivocadas, porque esas personas hoy día, si bien pueden tener muchos recursos, no van a poder mantenerse en el sistema privado, porque ningún seguro va a poder venderles un seguro complementario debido a que tienen alguna preexistencia, alguna enfermedad crónica. Y esas personas van a estar obligadas, no van a tener otra opción, no van a poder elegir ni siquiera que no les queda otra opción que irse a este sistema integrado de salud, atochando aún más los consultorios, atochando aún más los hospitales y postergando una atención que muchas veces se da tarde de parte de los 15 millones de personas que hoy día se encuentran en FONASA. Por lo tanto, es una mala solución para todos los grupos, para las personas que están en ISAPRE, para las personas que están en FONASA y compran un bono libre elección, y las personas que hoy día están en FONASA y se atienden en el sector público. Y lo segundo, que es lo primero que menciona Héctor Sánchez, es acerca de este monopolio. Si lo que se está creando acá es un monopolio estatal, proveedor de la salud, un proveedor estatal que captura todos los 7%, y muy bien sabemos los que creemos en el libre mercado que los monopolios no son buenos, a excepción de los monopolios naturales, en donde obviamente conviene. Pero estos monopolios en donde se excluye a terceros a que puedan darle competencia y poder mejorar lo que se le ofrece, en este caso a los pacientes, no va a existir. Y nos vamos a quedar con un sistema público achanchado que no va a tener ningún incentivo a mejorar la atención que hoy se le entrega a los ciudadanos. Exactamente. Bueno, lo vemos, pues lo público en general funciona pésimo, ¿cierto? Es como que lo que todo el mundo sabe. Entonces, bueno, durante la pandemia del COVID, el sistema se integró con el fin de otorgar salud a todo el mundo sin distinción ninguna. Y quién mejor que Arturo lo sabe. Los invito a revisar las declaraciones de Marcelo Mozo, exdirector de FONASA. Dejar establecido en una norma constitucional la exclusión de actores relevantes que pueden contribuir a lograr el objetivo de plasmar ese derecho en el acceso cotidiano de los ciudadanos a una mejor salud. Excluirlos limita la capacidad de resolución que el nuevo sistema puede ejecutar. El ejemplo más claro de esto fue en la pandemia con la red integrada, que se ha comentado muchas veces y se ha elogiado transversalmente. Pero, ¿cuál fue la clave para que este sistema fuera una realidad y que a ningún chileno, independiente de su previsión o condición de salud o capacidad de pago, le faltara una atención oportuna? Reglas claras e inclusión de todos quienes la cumplían. Precios homogéneos, derivación centralizada, una sola gran red público-privada. Hay muchos ejemplos que se pueden dar de por qué en nuestro país es necesario contar con todos aquellos que agreguen valor y no excluirlos porque simplemente no resultan, por ejemplo, ser entidades estatales. Bueno, Arturo, tú que estuviste ahí en el ojo del huracán, ¿cierto? Durante toda la pandemia, ¿podrías contarnos más o menos, a grosso modo, cómo fue esta integración o tu experiencia en la integración público-privada para atender a todos los ciudadanos? La clave de esta integración es que en el centro de lo que tiene que ofrecer el Estado está la persona, está esa familia. En este caso, la familia de una persona que necesitaba un ventilador mecánico, una cama de unidades de cuidados intensivos. Cuando tú pones en el centro de tu quehacer público a la persona, a la dignidad de la persona humana, obviamente tú no puedes dar otra cosa que una atención, como decía Marcelo Mozo, sin importar si la persona tenía un carnet ISAPRE o si tenía un carnet FONASA, si la cama disponible era de una clínica o si la cama disponible era de un hospital. Lo que importaba era entregarle una salud, en este caso un ventilador mecánico, oportunamente para que los pacientes no fallecieran. Y eso es lo que debe primar cuando uno diseña un sistema de salud. Es decir, poner en el foco a las personas. Y lo que se hizo fue decir, ¿cuántas camas tiene el sistema público de salud de cuidados intensivos? 600. ¿Cuántas camas tiene el sistema privado? 600. Bueno, tengamos 1.200 para los 20 millones de personas, sin importar, como decía Marcelo Mozo, su capacidad de pago. Y eso fue lo que ocurrió.
Si una persona de muchos ingresos necesitaba una cama y resulta que en la clínica donde tiene su plan de salud no habían camas, bueno, esa persona podía ser trasladada a un hospital público. Y lo mismo ocurría con una persona que se atendía normalmente en el consultorio del hospital. Si su hospital cercano no tenía una cama, tampoco lo había en una cama en el sistema público regional, bueno, esa persona se trasladó a una institución privada, a un hospital privado, porque lo importante es la persona. Y eso es como debe diseñarse una política pública de salud. No mezclar la ideología, como lo mostró en el video anterior la ministra Begoña Yarza, donde ella dice que sería tremendo que las personas eligieran dónde atenderse, sino que lo que tiene que estar en el centro es la persona. Y eso funciona adecuadamente. O sea, los resultados lo mostraron. Si no hubiésemos tenido esta red integrada COVID-19, la red de salud pública hubiese colapsado antes del 1 de junio. Y logró pasar ese tiempo, pasar la primera ola, la segunda ola, hasta la quinta ola que llevamos. Y eso obviamente es algo que fue reconocido nacionalmente tanto por sectores de la derecha como por sectores de la izquierda. ¿Por qué? Porque en el centro está la persona. Y eso es lo que nunca se debe olvidar, sobre todo cuando se redacta una constitución, que es la que está llamada a proteger estos derechos, estas libertades de los ciudadanos en contra de estos poderes del Estado que obviamente muchas veces atentan contra estas minorías circunstanciales que puedan haber de ciudadanos. Así que yo espero que la ciudadanía lea la propuesta que se hace, no solamente en salud, sino que se hace en pensiones, en derecho a propiedad, en seguridad, en el tema de plurinacionalidad, en las naciones que se crean dentro de nuestro país, y obviamente tomen conciencia de lo que esta propuesta hace, es separarnos aún más, radicalizar una postura totalmente de izquierda, muy antigua y muy fracasada. Y obviamente acá, como tú bien lo decías, Tarín, no se trata de derechas o izquierdas, acá se trata entre quienes creemos en la democracia o quienes quieren crear un caldo de cultivo para tener un totalitarismo. No se trata entre ciudadanos que queremos una constitución para los ciudadanos y personas que quieren una constitución para más políticos y más cargos y así tener más familiares viviendo a costas del Estado y de los impuestos de todos los chilenos. Queremos una constitución que nos una y no una que nos separe. Y eso obviamente no está en esta propuesta radical de la Convención. Exactamente. Bueno, y es mundialmente conocido, reconocido, ¿cierto?, el desempeño del gobierno del presidente Piñera respecto de la pandemia, cómo se integró todo el sistema y nunca tuvimos el problema de la última cama, tal cual como lo decía Arturo. Siempre tuvimos una cama disponible, un ventilador, perdón, disponible para aquel que lo necesitara. Bueno, al parecer ese es el futuro, la integración público-privada. Y respecto a eso, justamente te quiero invitar, Arturo, y a la gente de su casa a revisar la propuesta del presidente de la Asociación de ISAPRES, don Gonzalo Simón, en entrevista con Canal 24 Horas. Es una propuesta, me parece, muy similar a lo que se hizo en la pandemia, así que vale la pena revisarla. Adelante entonces con el video. A nosotros nos parece que efectivamente Chile requiere de una reforma importante, una reforma sustantiva en el sector salud. Y pensamos que todas las personas tienen que poder acceder a una atención semejante, sin importar su nivel de ingreso, sin importar el género, sin importar la ubicación física a la cual pertenece, sin importar la enfermedad que eventualmente pueda tener, sin distinción. Y eso nosotros entendemos que se puede realizar a través de establecer un plan de salud universal que sea idéntico para todos, que todos tengamos acceso a ese plan de salud universal. Y que ese plan de salud universal, que queda disponible para todos, que todos puedan tener acceso bajo las mismas condiciones, puedan ser ofrecidos tanto por entidades públicas como privadas, de tal manera de que la persona pueda ir optando por aquella que ella cree que le da la mayor satisfacción para cumplir con esos estándares que son idénticos para todas las personas. Me parece muy importante que proponga el mismo presidente de la asociación, ¿cierto?, el gerente general de la Asociación de ISAPRES de Chile, proponga un sistema único para todas las personas. Lo encuentro valorable. ¿Qué te parece a ti esa propuesta, Arturo? Yo creo que esa propuesta nace de algo que ya muchos conocemos y que ha dado, obviamente, pruebas de su éxito, que es
algo que impulsó el expresidente Ricardo Lagos en su gobierno, que es el GES Auge. Si uno mira lo que es el GES Auge, es un plan universal de salud, es decir, todos tenemos la misma garantía, creo que van 85 enfermedades, no recuerdo exactamente el número, todos tenemos el mismo copago, todos tenemos la misma oportunidad, es decir, los mismos días límites para ser atendidos. Y de eso, obviamente, uno podría haber dicho, bueno, ¿por qué no sacamos de este ejemplo, que ya durante 17 años ha dado muestras de su éxito? ¿Por qué no lo copiamos y lo expandimos a todo el sistema? Cosa que el día de mañana las personas, los ciudadanos, tengamos este mismo plan, de alguna forma para tener justicia y sobre todo para poder comparar, que comparar un plan de salud ISAPRE es imposible. Es una locura. Es imposible. O sea, yo creo que ni siquiera los expertos de ISAPRE pueden llegar a decirte cuál es un plan mejor que otro. Pero lo más importante es que esto permite que las personas puedan elegir, como decía esta persona, Gonzalo Simón. Es decir, puedan decir, saben que con este plan universal a mí me atienden mejor acá, a mí me atienden mejor acá, a mí mejor en el sistema público, a mí mejor en el sistema privado. Y esa es la gracia. O sea, los ciudadanos no somos tontos, nosotros podemos elegir y podemos tomar nuestras propias decisiones en base, obviamente, a este plan universal de salud, que en mi opinión debiese ser una ampliación de lo que es el GES, el Auge. Y es por eso que yo digo que esto no es de izquierdas o derechas. O sea, el GES Auge fue creado por el expresidente Ricardo Lagos, que es de la izquierda, de la centroizquierda de nuestro país, de la izquierda democrática de nuestro país. Y obviamente uno dice, bueno, copiemos algo que resultó bien en nuestro país y expandámoslo, y no sigamos con estos experimentos de niñitos revolucionarios, soberbios, que pecaron de infantilismo durante 12 meses para redactar una propuesta de constitución que no le beneficia a ningún ciudadano de nuestro país, a excepción de ellos. Así pues. Bueno, Arturo, muchas gracias por tu participación el día de hoy. Realmente fuiste muy claro, muy lúcido, muy explicativo para la gente que está en su casa. Te quiero agradecer tu presencia, darte el tiempo para estar acá. Así que, ¿qué te ha parecido como para despedirnos ya de tu participación? No, yo feliz de cada vez que me invitan a algún programa poder explicar, porque obviamente cuando uno lee una constitución es bastante más difícil llevarla al día a día, pero como tú lo hiciste mostrando estos ejemplos, incluso el de la propia ministra de Salud, uno aterriza estos conceptos y le permite a la ciudadanía entender en cómo le afecta en el día a día lo que se está proponiendo en esta constitución, que es una constitución bastante radicalizada y como ustedes pueden ver tiene muchas observaciones de mi parte y que la hacen perjudicial para gran parte de nuestra población. Yo creo que mientras más se informe la ciudadanía, más personas se van a sumar a esta mayoría social que, insisto, no es de derecha o de izquierda, sino que es de sentido común y que está en contra de una propuesta escrita por personas que derrocharon una oportunidad gigante de unir a nuestro país y se comportaron como personas soberbias, infantiles, y durante 12 meses no hicieron nada más que poner su ideología en el centro y no a las personas. Exactamente. Bueno, Arturo, muchas gracias por tu participación y estaremos entonces quizás en otro capítulo también contando con tu presencia. De todas maneras, feliz y disponible para cuando lo quieran. Muchas gracias, que estés muy bien. Bueno, ahí teníamos entonces a Arturo Zúñiga, quien estuvo en el ojo del huracán, ¿cierto?, en la convención misma, dándonos su opinión de esta izquierda atrincherada, ¿cierto?, que se llevó la pelota para la casa, hizo lo que quiso, el octubrismo. Entonces hago un llamado a toda la clase política a aislar al octubrismo, ¿cierto?, por el bien de nuestro Chile, de nuestro país. Quiero informar entonces que el CERVEL va a modificar todas, escuchó bien, todas las mesas de votación, por lo que es indispensable que usted revise después del 13 de agosto, porque el 13 de agosto recién, es decir, 3 semanas antes de la votación, recién va a informar dónde le toca a usted emitir su voto. ¿Qué le parece esta disposición del CERVEL? Sospechosa, como diría el Bombo Fica.
Vamos entonces a ver si acá tengo el tuit de Cervel. Ahí lo puede ver usted entonces. Dice el sábado 13 de agosto conocerás tu nuevo local y mesa de votación para el plebiscito constitucional. Recuerda que este día también se dará a conocer la nómina de vocales de mesa designados por las juntas electorales. Yo me pregunto a las personas, adultos mayores, los que les cuesta entrar a internet, los que no se manejan en redes sociales, ¿cuál es la intención de esta situación? Me parece bien sospechosa. Entonces ahí tiene también, lo emite el mismísimo Cervel, el 13 de agosto, entonces van a cambiar todas las mesas de votación, así que ayude a los adultos mayores, al abuelito, llévelo hasta el local de votación si es que se lo alejaron de su lugar de residencia, apoyémonos entre todos para sacar adelante este proceso. Le recordamos también la campaña de los apoderados de mesa, ¿sí? Que están entonces, se puede inscribir en apoderadosdemesa.cl. También le recordamos el voto obligatorio para todas las personas, entonces, el próximo 4 de septiembre. La multa va entre 0,5 y 3 UTM. La situación no está para estar regalando la platita, así que concurra a votar. También les recuerdo nuestro concurso de los 10.000 seguidores, ¿cierto? Cuando lleguemos a esos 10.000 seguidores se va a sortear entre todas las personas que se suscriban a este canal. Vamos a sortear entonces una biblioteca liberal que no puede faltar entre tus textos. También te recuerdo una vez más, dar like a este video, compartirlo, puedes tomar partes del programa, subirlo a Reels, a TikTok, todo permitido con tal de difundir las ideas de la libertad. Bueno, muchas gracias entonces a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en este interesante tema de la salud, por supuesto a don Arturo Zúñiga que nos acompañó tan gentilmente, y será hasta el próximo capítulo, el próximo martes, donde vamos a estar con Paz Charpentier para hablar de los derechos de la naturaleza. Entonces, muchas gracias a todos quienes estuvieron en este 14º capítulo de Espejo Constitucional. Que tengan una linda tarde y un mejor fin de semana. Hasta luego.